Amados, en el día de ayer estuve compartiendo un tema muy especial, porque obviamente nos unimos a esa celebración de toda la cristiandad, Semana Santa, y nos unimos para recordar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, la última semana de Él aquí en la tierra. Y ayer estábamos sobre todo recordando que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en esas horas que Él estuvo ahí, como al mediodía, dice la Biblia, el sol se oscureció. Y estuvo oscuro ese lugar por 3 horas consecutivas, donde hubo un silencio total. De eso predicamos en el día de ayer. Si usted no pudo venir, puede escuchar la predicación en nuestra página web, redilnorte.org, o también la puede encontrar en nuestro canal de YouTube, ahí también la puede encontrar. Yo quiero compartirles en el día de hoy otro milagro que ocurrió en la cruz del Calvario. Y es otro detalle que a veces casi no se habla en Semana Santa. Y a veces nosotros, el pueblo de Dios, vemos eso, leemos los evangelios y vemos eso como tan normal, o a veces ni entendemos qué es lo que está diciendo la Biblia, porque de pronto suponemos algunas cosas. Por eso quiero compartirles en esta noche, sobre todo en el momento preciso en que Jesús muere, ocurre algo muy significativo. En el mismo instante, no voy a profundizar ahora en todos los pasajes, pero todos los textos bíblicos de los evangelios que mencionan lo que voy a compartir, dice que en el mismo momento, en el mismo instante, y en el griego es que eso fue exactamente así. Cuando Él muere, ocurre algo maravilloso. Por eso les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mateo, capítulo 27, versículo 51, voy a leerles de la Nueva Traducción Viviente. Es un texto que está muy similar en todas las versiones bíblicas. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: en ese momento, cuando miro el contexto, es cuando muere Jesús en la cruz. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2. Escuche eso. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba hacia abajo. Oremos. Padre, una vez más queremos en el nombre de Jesús pedirte que nos des una unción especial de tu Espíritu Santo para comprender la profundidad de este versículo que vamos a exponer en la noche de hoy. Espíritu de Dios, abre nuestro entendimiento, ilumina tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y de antemano, gracias por todo lo que nos vas a enseñar y a recordar en la noche de hoy. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para entender este versículo, amados, vamos a tener que usar de una técnica que ya les he enseñado hace mucho tiempo. Y es que para entender un texto hay que leerlo en su contexto, para poder entender, sobre todo cuando son pasajes que hacen alusión a temas del Antiguo Testamento. Tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento, específicamente al tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo que ustedes saben cuando han leído la Biblia, en el libro de Éxodo, cuando Dios manda a Moisés construir una tienda, se le llama tabernáculo, una tienda de campaña donde Dios quería morar. Era una tienda en el desierto, era una tienda móvil, porque ellos no eran sedentarios sino nómadas mientras iban por el desierto. A eso se le conoce como el tabernáculo de reunión. Y en el tabernáculo había un lugar, ahora no tengo tiempo por supuesto de mencionarles todo lo que contenía el tabernáculo, para eso léase los últimos capítulos del libro de Éxodo. Pero cuando miramos cómo estaba compuesto el tabernáculo, había un lugar donde una cortina en particular, cuando aquí hablamos de velo, de una vez entendamos que estamos hablando de una cortina.
Y estamos hablando de una cortina que era muy especial. Y era muy especial, ¿por qué? Porque cada detalle de esa cortina fue diseñado por Dios. Entonces no hay diseñador que podamos ni siquiera medio comparar con el gran diseñador, el creador del universo. Diseñó una cortina. Y esa cortina es muy especial, repito, diseñada por el mejor diseñador de todos los tiempos. Esta cortina ahí se encontraba en el tabernáculo de adoración, sobre todo en el lugar donde se adoraba, donde se llevaban a cabo los sacrificios para el perdón de los pecados. Por eso es importante que ahora entienda lo que ocurrió en el momento en que Jesús muere, que en ese mismo momento se parta la cortina, el velo del templo en dos, porque ese velo simbolizaba el perdón de pecados. ¿Y por qué el perdón de pecados? Porque esa cortina a la que la Biblia se refiere como un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Eran dos lugares diferentes. Al lugar santísimo era muy especial, ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, en el lugar santo, esa era una habitación grande que estaba designada para ser lugar de adoración. Y el lugar santísimo, repito, era más pequeña, donde moraba la presencia misma de Dios y donde solo podía entrar, repito, el sumo sacerdote una vez al año, el día que se llama como el día de la expiación. Y sobre todo ese sumo sacerdote entraba en la presencia del Señor en representación de todo el pueblo y ahí ofrecía los pecados del pueblo, ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Entonces, vamos entendiendo un poquito cómo es el velo, cómo es la cortina. Ese velo que dividía las dos habitaciones era una cortina que tenía una fabricación muy especial. No los voy a llevar por todo el Antiguo Testamento, pero sí les voy a mencionar puntualmente cómo era esa cortina, cómo era ese velo. En primer lugar, se nos dice que era fabricada con el lino más fino. El lino más fino. Nos dice también el Antiguo Testamento que eran de color azul, que era púrpura y carmesí. Habían varios colores. Si usted quiere y está tomando apuntes, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 26, versículo 31. La Biblia también nos dice que esa cortina, ese velo, colgaba de 4 columnas de madera de acacia y su espesor, es decir, el grueso de esas cortinas, pues obviamente era muy resistente, no solamente por el material, sino que tenía un espesor, un grosor de 10 centímetros. Versículo 32, si está tomando apuntes. Entonces, yo quiero que se vaya haciendo la idea, porque si no entendemos el contexto, usted va a leer la Biblia con los ojos, con las gafas del siglo XXI, año 2022. Y entonces cuando dice que el velo se rasgó, usted va a pensar en un velo transparente, delgadito, que eso se rasga muy fácil. No estamos hablando de ese tipo de velo. Estamos hablando, por eso algunas traducciones bíblicas no dice velo, sino que dice la cortina. Porque una cortina para nosotros sí ya es algo que es grueso, no es tan delgado. Y esta cortina en especial, repito, medía, así lo dice la palabra de Dios, 10 centímetros de espesor. Solamente mire, mirando ahí su dedo, por favor, ahí cada uno mire más o menos cuánto es 10 centímetros de espesor. Estamos hablando de algo sumamente grueso. Tan grueso es que un historiador que voy a mencionar más adelante, un historiador llamado Flavio Josefo, muy importante porque no era cristiano sino judío, y él contó muchas cosas del pueblo de Israel, pero también de los cristianos. Y Flavio Josefo nos dice, leyendo algunos de sus libros, que el velo era tan pesado, esa cortina, que si caballos hubieran tirado de cada lado, no hubieran podido partirla. Puede ser que Josefo esté exagerando un poquito, pero lo que está diciendo es que era casi que imposible partir esas cortinas.
Entonces, amados, yo quiero mostrarles ahí en la pantalla el siguiente gráfico, porque ahí, para que se haga una idea más o menos cómo era el templo en los tiempos de Jesús. ¿Cómo era el templo? Donde se puede ver ahí más o menos, para que capte la idea. Esa es una pequeña representación, pero ahí más o menos se puede dar la idea del lugar santo cuando se entraba al lugar santísimo y las cortinas. Entonces ahorita más adelante voy a profundizar un poquito más en ese elemento. Todos los utensilios del tabernáculo encerraban una explicación al respecto de Jesús. Cada partecita del tabernáculo habla de Jesús. Yo tengo que confesarles algo. Por muchos años yo he querido compartir con la iglesia una serie sobre el tabernáculo, parte por parte. Alguna vez hice algo con ustedes muy breve, pero yo he querido hacer eso, pero no sé por qué, no se ha podido. Siempre resulta que Dios lo manda a uno a hacer esto, aquello, series por acá, series por allá. Y lo que yo he querido a veces hacer, de pronto no ha sido el momento todavía. Uno tiene que ser respetuoso en eso, y yo, aunque soy muy torpe para escuchar la voz de Dios, pero a veces sí me dejo guiar por Él, y entonces como que no es el momento. Entonces, pero yo he querido compartir sobre el tabernáculo. Espero que el Señor me permita, antes de morir o antes de que Él venga, compartir con ustedes esa serie maravillosa, porque cada parte del tabernáculo habla de Jesús. Cada parte habla de Jesús. Cuando habla de la propiciación, cuando habla del sacrificio, cuando habla de todos los elementos que componen el tabernáculo, todo habla de Cristo. Algunos se han excedido demasiado y alegorizan, pero la Biblia dice que cada parte simboliza algo de Jesús. Tanto es que ahora se está hablando del velo, en el momento en que Jesús muere en la cruz del Calvario. Algo que estaba oculto para los mismos judíos, no habían podido entender que el tabernáculo estaba hablando realmente del Mesías. Entonces, volviendo a nuestro texto, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo también tiene un significado soteriológico. Soteriológico es el estudio de la salvación. Tiene un significado, mis amados, que habla de la salvación que nuestro Padre Celestial planeó en la persona de su Hijo Jesucristo. Y en ese plan maravilloso, la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo señalaba al pueblo que Dios era mucho más santo, que era sumamente más santo que cualquier mortal. Y esa distinción que está haciendo la palabra también nos está mostrando que el ser humano es demasiado pecador, que Dios es demasiado santo y que el hombre es demasiado pecador, y que por lo tanto había una separación entre Dios y los hombres. Y esa separación continua entre Dios y la humanidad está realmente simbolizada con esa cortina, con ese velo. No se puede entrar del lugar santo al lugar santísimo. No hay entrada, no se puede. Solamente el sumo sacerdote una vez en el año. Entonces Moisés nos muestra todo esto del tabernáculo, y ahí se está mostrando esto como un símbolo de la separación radical que hay entre la humanidad y el Señor. Más adelante, en el Antiguo Testamento, uno conoce la historia que David quiso construirle templo, un templo fijo ya, no un tabernáculo móvil, una tienda móvil, sino un templo. Y Dios no le permitió a David construir el templo, sino que se lo permitió a su hijo. Ahora no tengo tiempo de explicar las razones, pero a su hijo, a Salomón, se le permitió construir el templo. Y nos muestra la Biblia en el Antiguo Testamento que Salomón construyó el templo en la ciudad de Jerusalén, y mandó hacer, tal y como también lo hizo Moisés, mandó hacer un velo o una cortina tal como estaba en el tabernáculo. Y quiero invitarles a que leamos segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor: en la entrada al lugar santísimo colocó de lado a lado una cortina hecha de lino fino, decorada con hilo azul, púrpura y escarlata, y bordada con figura de querubines. Ahora, amados, el templo que el rey Salomón construyó para el Señor, se nos da algunas medidas en la Biblia. Esa cortina
ese velo tenía, para que usted se alcance más o menos a entender, todo el templo tenía 27 metros de largo por 9 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. No era tan grande como tal, pero básicamente eso nos muestra un poquito las dimensiones de ese templo. Y estas medidas nos dicen que el templo en sí, aunque no era muy grande, pues las cortinas sí eran grandes. Eran cortinas muy grandes. Entonces, en la época del rey Herodes, ustedes que conocen también la historia, en la época del rey Herodes, él mandó a reconstruir el templo, porque el templo había sido destruido por enemigos que habían sitiado a Jerusalén en varias oportunidades, y el rey Herodes, para buscar en cierta manera la simpatía del pueblo judío, aunque ellos eran obviamente súbditos del imperio romano, pero para buscar las simpatías, para que no hubieran rebeliones, el rey Herodes lo que hace es que reconstruye el templo y lo hace mucho más grande que el de Salomón. Interesante. Lo hace mucho más grande. ¿Y por qué les estoy contando todo esto? Porque si yo no les explico todo esto, ustedes no van a alcanzar a dimensionar el milagro tan grande que ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere y se parte la cortina del templo en dos. Repito, el rey Herodes reconstruye ese templo, lo hace mucho más grande, y ese dato es muy importante porque las cortinas que separaban el lugar santo del lugar santísimo, pues también eran mucho más grandes que las que encontramos en el Antiguo Testamento. El templo de Salomón tenía 30 codos. Y cuando leemos la historia narrada por Flavio Josefos, que nos cuenta un poquito todas estas medidas, el templo, hablando de las cortinas, hablamos del templo como tal. El templo tenía 30 codos, nos lo dice en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 2, si quiere cotejar, ahí está. Pero Herodes le aumenta 10 codos más. Y eso lo encontramos en los escritos, repito, de este historiador judío. No hay seguridad exactamente cuánto equivalía realmente un codo, pero más o menos los eruditos, los estudiosos, están de acuerdo que si ajustamos eso a metros y centímetros, es válido asumir que el velo, que las cortinas del templo medían más o menos entre 18 y 20 metros de altura. Sí me estoy haciendo entender. Seamos conservadores, no hablemos de 20 metros, porque cotejé muchos comentarios bíblicos y me habla de 20 metros. Seamos más conservadores. 18 metros de altura. Eso es muy alto, 18 metros. Trate de pensar 18 metros. Yo mido 1,79. Eso te da una idea más o menos cuánto es 18 metros de aquí para arriba. Yo mido 1,79. Eso mido yo. Entonces, estamos hablando de 18 metros, y a eso se le suma, que ya se los dije, Josefo nos dice, pero también el Antiguo Testamento, que el velo tenía 10 centímetros de espesor, pero Josefo lo valida, la cortina del templo de Herodes también tenía ese grosor, 10 centímetros de espesor. Por eso es que él dice que aún si ataran 2 caballos atados, cada uno a los extremos, que le era imposible rasgar esa cortina. Eso es lo que está diciendo Josefo, precisamente por lo grande que es. Entonces, recordemos que no solo tenía 10 centímetros de espesor, sino que los materiales eran de lino torcido. Así dice la Biblia. El problema es que a veces nosotros no entendemos esos lenguajes. De lino torcido. ¿Qué significa lino torcido? Lino torcido significa que la forma en que las fibras del lino se unen entre sí, una fibra torcida con la otra, y eso es lo que hace al lino fuerte y resistente, como una trenza. Ese es el lino torcido. Entonces, aunque nosotros no seamos diseñadores, no sepamos mucho de confecciones, pero con estas explicaciones podemos entonces entender por qué el mismo Josefo nos dice que para poder enrollar esta cortina, leyendo a Josefo el historiador, se nos dice que eran necesario para enrollar la cortina 70 hombres. 70 para enrollar una cortina. ¿De cuánto? ¿La altura cuánto le dije? 18, con 10 centímetros de espesor. Yo recuerdo en algún momento, si ustedes recordarán, los que son de Shakira para atrás, en esta iglesia hubo una vez que había una cortina grande, ¿cierto? A este lado,
porque allá estaba la tarima. Uy, zafar esa cortina era impresionante y nada que ver con lo que estamos hablando. No, nada que ver. Pero se necesitaban muchas ovejas en esta iglesia para bajar esa cortina y enrollarla y lavarla. Ahora imagínense esta cortina que estamos hablando, 70 hombres. Y estos datos nos muestran el gran milagro que ocurrió en el momento de morir Jesucristo. Amados, solo la mano de Dios podría haber hecho algo así, rasgar las cortinas de arriba hacia abajo. Amados, esto que estoy predicándole a ustedes, primera vez que predico esto en la iglesia, porque siempre hemos tenido otros énfasis en las Semanas Santas. Yo personalmente en toda mi vida nunca escuché una predicación sobre este tema, nunca, jamás. Por eso yo quiero, y en estos días, semanas atrás que estaba orando, Señor, yo que comparto en Semana Santa, yo que le doy a la iglesia y orando y pidiendo la dirección del Señor, yo llegué a la conclusión que iba a hablar de cosas que casi no se habla en Semana Santa. Por eso ayer hablé de la oscuridad total de esas 3 horas, tampoco casi se habla de eso, de las 3 horas del silencio total en la tierra, al menos en ese lugar donde Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. La pregunta, amados, que tenemos que hacernos es: ¿cuál fue el significado de que el velo del templo, que las cortinas del templo se hayan rasgado en 2, de arriba abajo cuando Jesús murió? Esa es la pregunta y la única pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Qué significa eso? Voy a intentar, amados, responder a esta pregunta de la forma más sencilla posible, porque esto es todo un seminario. Explicar esto implica hablar, mis amados, de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que simbolizaba, pero yo no tengo tiempo, pero sí voy a tratar de responder esto con 2 cosas muy importantes. En primer lugar, en Cristo, mis amados, esto es lo que significa. En Cristo se destruye la barrera de separación que había entre Dios y los seres humanos. Escúcheme, en Cristo se destruye la barrera de separación que había entre Dios y los seres humanos. Amados, durante el tiempo de la vida de Jesús, ustedes también conocen esto, el Santo Templo en Jerusalén, ese era el centro de la vida religiosa de los judíos. Los judíos se movían en torno al templo, ellos eran templocéntricos, porque ahí era donde Dios se hacía presente, y sobre todo una vez al año cuando entraba el sumo sacerdote. Y ese lugar, ustedes saben que todas las fiestas judías giraban en torno al templo. La Pascua, todas las fiestas, el Pentecostés, todo giraba en torno al templo de Jerusalén. Por eso muchos judíos que vivían hacia las afueras, aún en otros países, en esas fiestas, al menos en una fiesta que era la Pascua, venían una vez al año los peregrinos para precisamente en esa peregrinación llegar a Jerusalén. La vida central de Israel era el templo de Jerusalén. Y ese era el lugar en que se llevaban a cabo, repito, los sacrificios de animales, y ahí era el lugar de adoración. Y sobre todo que cuando Moisés nos está hablando de todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento lo relacionan con el Mesías, lo relacionan con Jesús, lo relacionan con el Cordero Pascual que se llama Jesús. Por eso el autor de los Hebreos en el capítulo 9, versículos 1 al 9 nos dice, y ahí lo tienen ustedes en la pantalla. ¿Están conmigo? Dígale al que está al lado, dígale, no se me distraiga, que viene lo más importante, dígale, no te distraigas. Dice así la palabra: ahora bien, aún el primer pacto, hablando del Antiguo Testamento, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre,
la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Vaya viendo la profundidad de lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Versículo 9. Esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Estamos hablando de Hebreos capítulo 9, versículos 1 al 9. Un texto un poco largo, pero ahí se los mostré en 2 diapositivas el texto bíblico, para que ustedes más o menos pudieran ver la profundidad de lo que está hablando aquí el autor de los Hebreos. Entonces nos queda claro que en el templo había un velo que separaba el lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los seres humanos. Y eso significa que el hombre estaba separado de Dios por el pecado. Vaya viendo la importancia de que el velo, de que la cortina se haya rasgado de arriba hacia abajo. La separación había quedado anulada. Mire lo que dice Isaías capítulo 59, versículos 1 al 2. Dice Isaías, Dios hablando a través de este profeta: escuchen ahora, no es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlos cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharles. Ahí hay una separación. El pecado de nosotros los mortales hace que haya una separación entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos visto que solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Esto lo hacía el sumo sacerdote. Entonces, la rasgadura del velo es pues una de las pronunciaciones teológicas, escúchenme, más profundas del cristianismo. Porque aquí se está realmente simbolizando todo lo que pasó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y no había una manera sencilla de acercarse a Dios, amados. No había forma de hacerlo. No había forma de hacerlo, por eso tenían que haber sacerdotes y el sumo sacerdote una vez al año. Entonces la separación entre Dios y los seres humanos era algo real, era algo tangible. Esto no los estamos inventando, es que así está en la Biblia. Porque el ser humano pecó, todos pecamos en Adán, por eso estamos muertos espiritualmente. Hay una separación. Y ahora la Biblia nos está diciendo que esa separación terminó cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Que el velo se haya rasgado en el mismo momento que Cristo murió, indica que Dios Padre en Jesucristo su Hijo abolió, quitó, destruyó la barrera que separaba. ¿Que separaba qué? A la humanidad de la presencia de Dios. Y ahí podemos entender textos maravillosos de la Biblia cuando nos dicen que la única forma de llegar a Dios ahora es a través de Jesús. No hay otra forma de hacerlo. Por eso, en segundo lugar, amados, cuando hablamos del simbolismo, ¿qué significó que la cortina se rasgara de arriba hacia abajo? En 2. Pues en número 2, que en Cristo se destruye la barrera de separación que había entre judíos y gentiles. La primera, la separación del pecado entre la humanidad y Dios. Lo segundo, que en Cristo se destruye la barrera de separación que había entre judíos y gentiles. ¿Dónde podemos profundizar en esta enseñanza? En las cartas de San Pablo. Cuando miramos lo que Pablo escribe, él sobre todo explicándole a la iglesia de Éfeso, a los efesios, el apóstol Pablo describe este maravilloso milagro ocurrido en la cruz del Calvario, pero desde otra óptica teológica. Y lo que hace Pablo, él dice que con la muerte de Jesucristo se rompió
se abolió, se derribó una barrera. Él utiliza la palabra barrera, más que velo, más que cortina, pero está hablando de lo mismo. Había una separación. Y entonces Pablo utiliza el lenguaje de que se rompió, que esa barrera se derribó. Y la barrera, ¿cuál barrera? La que había entre judíos, el pueblo escogido de Dios, y el resto de la humanidad que se conoce en la Biblia como gentiles. Nosotros somos gentiles. El único pueblo que tenía todas las promesas, el pacto que se había hecho era con el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice de forma muy categórica, hablando del Mesías cuando vino por primera vez, hablando de Jesús, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los judíos rechazaron a Jesús. De hecho, ellos fueron los que realmente crucificaron a Jesús. Fueron los que le entregaron al imperio romano a Jesús. Fueron los que más bien prefirieron que libertaran a un criminal como Barrabás antes que soltar a Jesús. Por eso Pablo, escribiéndole a los Efesios en el capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo nos dice: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Con esta declaración, amados, Pablo nos está diciendo que cuando el velo, que cuando la cortina del templo es rasgada, nos está mostrando que es una presentación de la unión de los dos pueblos, judíos y gentiles, porque ahí se derriba en la muerte de Jesús, se derriba toda barrera. Ya no hay barreras entre judíos y gentiles. Así que nosotros como gentiles ahora ya tenemos acceso libre a la presencia de Dios. No tenemos que volvernos judíos. Y ahí muchas veces a esta iglesia le he hecho aplicaciones cuando me encuentro con pasajes de estos. Por favor, usted no tiene que hacerse judío. Usted no tiene que volver a las cosas del Antiguo Testamento. Usted no tiene que ponerse a practicar tabernáculos, fiestas. Usted no tiene que celebrar la Pascua del Antiguo Testamento, porque todo eso quedó abolido, todo eso quedó destruido. Ahora Cristo es nuestra verdadera Pascua. Yo no necesito las cosas del Antiguo Testamento. Si yo vuelvo a practicar la ley de Moisés, es como si el sacrificio de Jesús hubiera sido nulo en la cruz del Calvario. Por eso estamos en contra de los judíos mesiánicos, de estos cristianos, no de judíos mesiánicos como tal, porque ellos sí creen en el Mesías. Hablo de gentiles, hablo de iglesias evangélicas que quieren abrazar todas las cosas de Moisés. Cristianos mesiánicos se llaman. Nosotros no necesitamos volvernos judíos. Es más, eso va en contra de la sana doctrina. Por eso el autor de los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Ya no necesito de sacrificios, ya no necesito cumplir ciertos rituales. Ahora tengo acceso libre a la presencia del Señor. Tras la muerte de Cristo, el acceso al lugar santísimo quedó ampliamente abierto. Ya no me tengo que quedar solo en el lugar santo. Ahora puedo entrar al lugar santísimo. Y ahora en el Nuevo Testamento, el lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Y esa presencia de Dios es a través de Jesucristo, porque el pecado que nos separaba de Dios fue perdonado y fuimos puestos en la familia de Dios. Eso no le da alegría, eso no le da gozo el saber que ahora esa barrera se destruyó y que tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Eso nos tiene que llenar de alegría todos los días. No es solo para recordarlo hoy, sábado santo. Esto es para recordarlo todos los días, que para nosotros los cristianos todos los días son santos. Por eso, a modo de aplicación, estamos
en este año, amados, viendo la serie Llamados a. Y en ese Llamados a, ustedes recordarán que el primer llamado que Dios nos hace es a disfrutar de una relación íntima y personal con Él. Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima con Él, que gocemos de su presencia. A eso lo hemos llamado comunión, una comunión que solo es posible a través de Cristo, quien inauguró un nuevo camino para acercarnos a nuestro Padre Celestial. Antiguamente era a través de ritos, a través de leyes, las leyes de Moisés. Ahora podemos llegar a la presencia de Dios a través de un nuevo camino que se llama Jesucristo. Por eso a los primeros discípulos se les llamaba los del camino. Así se les llamó a los primeros discípulos de Jesús. Y Jesús dijo en San Juan capítulo 14, versículo, ¿qué versículo? ¿Se lo saben de memoria? San Juan 14, ¿qué? 6. Yo soy, ¿qué? El camino. Lo están diciendo de memoria, ¿cierto? No están leyendo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Jesús es el camino. Ahora hay un nuevo camino. A través de Cristo Jesús, la pesada barrera por nuestro pecado fue destruida en la cruz de Cristo. Ahí se destruyó. Ya no necesitamos de un sumo sacerdote que cruce una gran cortina para entrar al lugar santísimo una vez al año a ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ofreció un sacrificio una vez y para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios. Ya Jesús murió por nosotros y ahora nosotros podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de Jesús. El segundo llamado que hemos visto este año es que Dios nos hace un llamado muy especial y es a pertenecer a su familia. Hemos estado predicando enero, febrero, marzo y lo que llevamos de abril y apenas llevamos 2 llamados de los 5 que voy a compartir este año. Les recordaré hoy uno de esos pasajes hermosos, Efesios capítulo 2, versículo 19, diapositiva 12. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Ya les compartí que ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, ¿cierto? Pero ahora nos está diciendo Pablo que no somos ya ningunos desconocidos ni extranjeros, sino que ahora somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y eso lo dice también para nosotros. Somos miembros de la familia de Dios. Por eso, la pregunta que tengo que hacerte hoy es, ¿ya le entregaste la vida a Jesucristo? Si nos acompañas hoy por primera vez, todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, todavía no has empezado a caminar ese verdadero camino que se llama Jesús, pues déjeme decirle hoy que la religión no te va a salvar. Ni la iglesia católica te salva, ni la iglesia evangélica te salva. El único que te salva se llama Jesucristo. Y te va a salvar cuando tú decidas convertirte en un discípulo y en una discípula de Jesús. El único que te salva se llama Jesús, cuyo nombre significa el Salvador del mundo. Ahora la pregunta que te hago es, ¿quieres que Jesús sea tu Salvador personal? ¿Quieres entregarle la vida a Él? Entonces simplemente acepte la invitación que Jesús te hace en esta tarde. Acepte su linda invitación que nos dice en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 29. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, esas cargas de las leyes, de los rituales, de la ley de Moisés. Y llevan cargas pesadas, esas cargas que le adicionaron leyes y mandamientos los fariseos. Y Jesús les dice, yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Entrégale la vida a Jesús y vas a encontrar descanso para el alma. Ahorita vamos a hacer una oración. Y también quiero decirle a todos los que ya llevan meses y años asistiendo a nuestra iglesia, la pregunta que te quiero hacer hoy es, ¿ya eres miembro de nuestra iglesia? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Y se la voy a hacer muchas veces.
Recuerda que Dios quiere que pertenezcas a una iglesia local. Ya eres miembro de la iglesia invisible si le entregaste la vida a Jesús. Eres miembro de la iglesia invisible, de la iglesia universal de Dios. Pero ahora te toca hacerte miembro de la iglesia visible, de la iglesia local. Hemos estado hablando en estos días que tú necesitas echar raíces en una iglesia. Necesitas comprometerte en una iglesia local. Nunca te vamos a obligar a hacerte miembro de esta iglesia. Si quieres pasar aquí toda la eternidad, bueno, la eternidad no, toda la vida mientras estés en la tierra, simplemente asistiendo a la iglesia, lo puedes hacer. No hay ningún problema. No te vamos a obligar a que te hagas miembro. Pero yo tengo una responsabilidad como el pastor coordinador de esta comunidad, y la responsabilidad que yo tengo es decirte que a la luz de la Biblia tú necesitas hacerte miembro de una iglesia local para que puedas gozar de mayor cobertura y de mayor bendición, para que te podamos cuidar un poquito más y sobre todo para que tú asumas un compromiso más con una familia local donde Dios quiere que crezcas espiritualmente. Te invitamos entonces a que te hagas miembro de nuestra iglesia Redil Norte. El próximo mes iniciamos un segundo ciclo de clases. Ya terminamos en estos días. Vamos a terminar. A mí me falta una clase. Me falta una clase para terminar el primer ciclo de clases de membresía. Tengo un grupo muy lindo estudiando ahí. Entonces ahorita en mayo arranca el segundo ciclo. ¿Por qué no te inscribes? ¿Por qué ahora antes de salir no te anotas allá con los pastores y les dices, mira, anótame que yo quiero ver el curso de membresía? Y mira el curso de membresía, no estás obligado a que cuando lo termines te hagas miembro, pero quiero que sepas en qué consiste la membresía de la iglesia. Deme la oportunidad de escucharme como pastor para mostrarte los beneficios de hacerte miembro de esta iglesia. Pero si no te das la oportunidad, nunca nos vas a conocer, y con venir aquí cada 8 días no vas a conocer realmente a fondo nuestra iglesia. En ese curso de membresía yo te comparto lo que es nuestra iglesia, nuestra familia, lo que son nuestros valores, nuestros objetivos, la visión, la misión, las estrategias, nuestras creencias, en que nos diferenciamos de otras iglesias. Todo eso lo comparto en el curso de membresía. Y es un curso de membresía que lo dicto yo como pastor para que tú me puedas hacer todas las preguntas que quieras. Es algo muy personalizado, donde yo te dedico tiempo por 2-3 meses a darte el curso para que puedas tener claridad si te haces miembro o no de esta iglesia. Al final de la celebración, mis amados, por eso yo quiero invitarte para que te anotes y le digas allá a los pastores, yo quiero inscribirme para el próximo curso de membresía. Otra cosa que quiero compartir a modo de aplicación, recuerde que nosotros dijimos en estos días que el bautismo era el símbolo por excelencia de que pertenecemos a la familia de Dios. Es la manera de nosotros sellar ese compromiso. Y amados, mañana tenemos unos bautismos muy especiales. Yo quiero para más adelante, no sé cómo lo vamos a hacer, pero espero, yo al menos anhelo eso, espero que lo podamos hacer al menos en la noche, cuando no haya mucho calor, calentar el agua de la piscina, alguna cosa hacer, pero yo quiero tener bautismos también el sábado de la noche, porque muchos de ustedes se quedan sin ver los bautismos del domingo. Entonces quiero que los bautizos de mañana sea la última vez que hagamos solo bautismos el domingo. Y esto lo digo públicamente para que los pastores y líderes me ayuden a encontrar la solución, porque sé que a veces no es fácil armar esa piscina acá para sábado y domingo, pero miren, hoy hubiera sido espectacular haber tenido acá de una vez bautismos para sellar esto que estoy compartiendo. Si todavía no te has hecho bautizar, voy a decirte algo con mucho cariño. ¿Por qué no te anotas ahora al final y dices a los pastores, anótenme para los próximos bautizos? Yo me quiero bautizar. De pronto no sabes, de pronto no entiendes, entonces diga, anóteme para la clase de bautismo. Y al menos le vamos a dar unas clases para que usted sepa por qué tienes que bautizarte. Mire la palabra que dije, tienes. No te obligamos, pero a la luz de la Biblia es un mandamiento. No es si queremos bautizarnos, es que tenemos que bautizarnos. Es un mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cierto que dijo Jesús? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿ya te hiciste bautizar? Pregúntale. ¿Sí?
¿Ya te hiciste bautizar? Y entonces esta sería una linda oportunidad para que lo hagas. Por favor, vamos a terminar y quiero que por favor tengamos un momento de oración. Vamos a terminar con un espíritu de adoración, así que incline su rostro y escuchamos la música para que entremos en este momento. Tratemos de no perder tiempo. El tiempo es oro en nuestra iglesia. Padre, gracias por este tiempo tan lindo que nos permite, Señor, predicar tu preciosa palabra. Gracias porque hoy hemos recordado una verdad maravillosa que a veces está oculta a los ojos de muchos estudiantes de la Biblia, y es lo que ocurrió en el mismo momento que tú, Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Hoy hemos podido entender, Señor, que esto simboliza, Señor, que tú destruiste, Señor, la barrera de separación que había entre la humanidad y tú, Señor, que eres tan santo, el santo de los santos. Señor, hoy hemos podido entender que a través de este simbolismo, que a través de lo que ocurrió al momento de tu morir en la cruz, cuando en la cortina, cuando el velo del templo se rasgó, que también la separación entre judíos y gentiles también se estaba aboliendo, que ya se había destruido, Señor, que ya no habían diferencias. Y aún más, cuando estudiamos la teología paulina, entendemos que las barreras que tú destruiste fueron mucho más grandes. Ya no hay diferencia entre ricos y pobres. Ya no hay diferencia entre esclavos y libres. Ya no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ya no hay diferencias entre géneros. Ayúdanos a entender, Señor, que tú en la cruz del Calvario hiciste una obra maravillosa. Abriste un nuevo camino para cada uno de nosotros. Por eso ahora podemos entender tus palabras con mayor profundidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú que nos visitas por primera vez, si no le has entregado la vida a Jesús, tú que estás escuchando esta prédica, que no le has entregado la vida a Jesús, haz una oración ahí donde estás. Cierra tus ojos y con toda sinceridad dígale a nuestro Padre Celestial, dígale: amado Padre, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados pasados. Hoy entiendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo hoy tomo la decisión de arrepentirme de todos mis pecados. Yo tomo la decisión hoy de empezar una nueva vida. Tomo la decisión hoy de aceptar tu invitación, de depositar en ti todas las cargas, todos mis pecados, y de llevar tu yugo, es decir, de empezar a obedecerte. Hoy te reconozco y hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador y como el Señor de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, Padre, y dame de tu Espíritu Santo para comprender estas preciosas verdades. Quiero empezar una nueva vida. Quiero empezar a transitar por este nuevo camino que tú me abriste a través de Jesús. Amado Jesús, gracias por ser mi Salvador. En tu nombre oro con acción de gracias. Amén. Si le hiciste esa oración a Jesús, al Padre Celestial, déjeme decirte que Dios te recibe como un miembro más de su preciosa familia. Si todavía no te has hecho miembro de la iglesia, este es un buen momento para que hables con Dios y le digas: Señor, ayúdame. Hay cosas que no me permiten a veces tomar decisiones. Quizá vienes aporreado de alguna iglesia, quizás no has tenido una buena experiencia en otras iglesias donde has estado, y eso te vuelve receloso, te vuelve en cierta manera esquiva a comprometerte con una iglesia. Pero dese la oportunidad, inscríbase al curso de membresía. Al final puedes tomar la decisión de simplemente ser un asistente, pero yo quiero que te des la oportunidad. Y hoy toma una decisión delante del Señor. Si no te has hecho bautizar, creo que hoy es una linda oportunidad para decirle al Señor: Señor, yo quiero bautizarme, yo quiero mostrar que soy tu discípulo, tu discípula. Hoy entendí más que nunca lo que significó la muerte tuya en la cruz del Calvario.
se anuló, se destruyó la separación que había entre nosotros los seres humanos pecadores y tú que eres un Dios santo y maravilloso. Iglesia, adoremos al Señor con mucha reverencia, prestando atención a la letra de esta hermosa canción, y terminamos con alabanza y con exaltación. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre es, no hay otro nombre. Cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Gracias, tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre.